Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de Brasil a nivel de clubes y explicar un poco de contexto, porque siempre se habla de que, por lo menos lo veo acá, que Argentina es superior, porque tiene más copas, porque históricamente los clubes argentinos son mejores. Pero el problema es los argumentos. Siempre digo lo mismo, no es opinar que una cosa es mejor que la otra. Lo mismo que hablo a nivel jugadores. Todo tiene su argumento, pero el punto es lo que siempre decimos acá en el canal: se puede cuestionar todo aquello que parece una verdad absoluta, porque no lo es, siempre es una opinión. El momento que se dice esto es mejor que el otro, es una opinión. Y vamos a hablar al respecto de Argentina y Brasil a nivel de clubes, porque hay algo muy importante a destacar. ¿Qué se dice de Argentina? Tiene más Copa Libertadores, que igual Brasil lo está por alcanzar, y lo más probable es que en esta década ya lo termine superando, viendo cómo va la dinámica, salvo que aparezca algún ciclo histórico de Boca, de River o hasta de Racing, ¿qué te dice? Que termina ganando todas las copas. Pero la dinámica apunta que parece que Brasil lo va a superar. Entonces recién ahí podemos decir que Brasil es mejor que Argentina a nivel de clubes. No comparto, y voy a explicar el porqué. Alguno podrá decir: Brasil, mejor época a nivel de clubes, porque ganó las últimas 6 Libertadores, 7 de las últimas 8, excepción de 2018 que la ganó River, todas de Brasil después las últimas 7 de 8, pero claro, ahí es cuando yo digo, el fútbol brasileño está en decadencia a nivel de clubes, está en su peor época. Porque claro, la liga, el formato es muy bueno, porque es verdad, 20 equipos, mejores a la Libertadores, los que no son tan buenos a la Sudamericana, y los últimos, chau, descenso directo. Está muy bien el formato. Ahora, si destacamos lo que es históricamente, no, a nivel de clubes está muy lejos de lo que es históricamente los clubes de Brasil. Y una sencilla explicación, que son los formatos que han cambiado y la importancia que se le da a los distintos torneos y los jugadores que están. Ya no solo con la selección, que eso por supuesto repercute también un poco a nivel de clubes. Tiene que ver sobre todo por cómo eran los clubes. Hay un ejemplo perfecto que te das cuenta por qué los clubes brasileños eran muy buenos en los 60, 70, 80, de los mejores del mundo. La Brasil del 58, jugadores de la Liga de Brasil. La Brasil del 62, jugadores de la Liga de Brasil. Brasil del 70, jugadores de la Liga de Brasil. Brasil del 82, jugadores que estaban en la Liga de Brasil. Te das cuenta que sí tiene que ver. Obviamente no el 100%, alguna excepción puede haber. En el 86 lo mismo, también vas a encontrar. Pero el fútbol brasileño estaba entre lo mejor del mundo, si no de los mejores. Ahí le pegan el palo. Y tiene mucho que ver con lo que es la calidad de sus futbolistas. Y hay un punto en Brasil que nadie lo resalta con respecto a Argentina, que Brasil tiene muchos clubes muy buenos repartidos. No se concentra todo en un River Boca. No es el mundo Bober esto, Acá tenés muchos así de ese nivel. De hecho, uno podrá decir, no, pero tienen 3 copas nada más, lo máximo. Y son solo 5 equipos con 3 copas. Y tenés 4 clubes argentinos que tienen más Libertadores que eso. Pero eso tampoco tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la Copa Libertadores, algo que lo he repetido muchas veces a lo largo de videos, que tiene que ver con que Brasil nunca le dio importancia a la Copa Libertadores históricamente. Recién en los 90-2000 empezó a cambiar ese pensamiento, esa dinámica. Porque en los 60, 70, 80 muchas veces llevaban suplentes porque les daba miedo lo violento que era el fútbol sudamericano. Y también por el tema económico. Un dato no menor, le daban más importancia a los torneos nacionales y hasta los estaduales, que son los torneos del Paulista, los torneos del Carioca, le daban más hasta en lo económico. Entonces vos tenés que poner en contexto eso, porque es algo que pasaba en esa época. Porque a veces veo a alguno que pone jaja. Claro, eso porque no tenés argumento y porque no conoces la historia. No estamos hablando de ahora, 2024. Trasladate, pensá un momento en esa época. Y pasaba, no es suposición, pasaba eso. No le daban bola a la Copa Libertadores. Entonces, obviamente eso hacía que despeje el panorama para los clubes uruguayos o los clubes argentinos. Y lo vuelvo a decir, los cracks de Brasil, aquella selección de Brasil muy buena, estaban repartidos en los clubes y en muchos clubes. Y eso te marca lo bueno que eran. Y otro punto más, le daban más importancia a las giras de amistosos. Esto no es un dato no menor, porque obviamente eso hace que el contexto de esa época haga que para ellos era más importante este tipo de torneos. Y el brasileño tiene esa cultura de el brasileirao, el torneo local. Vive un poco en su mundo el brasileño, futbolísticamente hablando. Y tiene mucho que ver también el idioma. Y esto no es mezclar, porque obviamente al no compartir la lengua con las otras naciones de Sudamérica, hace que esté un poco en su mundo y que sea todo el brasileirao, todo lo mío. Y dentro de Brasil también pasa con los distintos estados, El estado de Sao Paulo, el estado de Río de Janeiro, pasa también, porque muchas veces las opiniones de brasileños de distintos futbolistas está como un poco en contra. Y no es porque sea, oh, qué imparcial, qué objetivo, para nada. Pasa también por esto de querer dividir, ¿viste? Oh, del Flamengo, Juan el Sao Paulo en el Palmeiras, entonces voy a opinar distinto. No es para tanto, porque
son mucho más hinchas de sus clubes que de la selección, históricamente. Y pasa, hay mucha división con eso, muchísima, pasa mucho en Brasil. Entonces, históricamente sí les importó más el Brasileirao. Es más, el cambio de pensamiento con la Libertadores no tiene tanto que ver con el prestigio de ganar la Copa, que obvio, te da ganar una Copa más internacional, va más allá de lo que es los premios. Eso tiene que ver, porque por ejemplo en otros países sí te dan un premio económico si ganás la Libertadores, pero también hay un prestigio y se matan por eso, es más pasional. Por ejemplo el argentino, el brasileño no, le dio más bola a la Libertadores por el premio económico, y esto es algo importante de resaltar, porque si no tuvieras el premio económico igual al del Brasileirao o la Copa do Brasil, que da muchísimo ingreso, no sería lo mismo para el club brasileño. Y no es una suposición, ha pasado en la vida real, por eso se puede hablar, porque es algo que pasó en la historia y por eso cambió la postura también. Y Brasil empieza a sumar y sumar en la Libertadores, porque claro, los equipos se empiezan a concentrar más, pero a muchos les importa también la Copa de Brasil, o el Brasileirao. La Sudamericana ni hablar, porque sacando Brasil muchos sí se matan por la Sudamericana y lo prefieren antes que la liga local. Eso en Brasil no pasa, en Brasil, pero 1.000 millones, ahí no hay dudas, 1.000 millones de veces el Brasileirao antes que la Sudamericana. Y mira que la Sudamericana da cierto ingreso, que también te da a clasificar a la Copa, pero el Brasileirao hay mucha importancia en la liga local, repito, porque el contexto ahí en Brasil es distinto e históricamente lo fue así. Entonces, con el argumento de las copas Argentina y Brasil, no hay un argumento sólido desde el punto de vista de que el contexto en el fútbol argentino, en el fútbol uruguayo, es muy distinto al del fútbol de Brasil. Y esto, por supuesto, es algo importante a resaltar. Por eso es muy difícil decir River, Boca, Nacional, Peñarol son más que los clubes de Brasil. ¿Y cómo lo comprobás si son casos distintos? ¿Entendés? Hay que ver el contexto, porque no hay un club en Brasil que sobresalga tanto por encima. ¿Por qué? Porque hay muchísimos clubes de ese nivel. Por eso, en Argentina y Uruguay hay 2 o 3 clubes respectivamente que sobresalen por encima del resto, porque no hay otros históricamente a ese nivel, porque los cracks están en 1, 2 o 3 clubes, no están repartidos en 10 o en 12 como en Brasil. Ahí está la gran diferencia. Por eso Brasil tiene este argumento a favor. El punto no es decir Brasil sí o sí es el mejor de la historia a nivel de clubes en Sudamérica, no me interesa eso, que uno puede opinar o no, eso es otro tema. El punto es entender que por qué Brasil en copas es distinto a lo que puede ser Argentina o en algún momento lo fue Uruguay históricamente. Pasó lo mismo con la Copa América, que inclusive Argentina tampoco en algún momento le dio tanta importancia a la Copa América, con las que ganó. Entonces, esto también te resalta lo que ha cambiado un poco y que la historia no es todo lo mismo. Uno no puede analizar el fútbol como si fuera solo la actualidad. Hay que ver cómo fue cada época, cada formato y la importancia. Y para eso hay que investigar, para eso hay que ver partidos completos y conocer un poco más de las culturas, de cómo se toma el fútbol en cada región o en cada nación. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto, si realmente Brasil no tiene argumentos para ser considerado a ese nivel de clubes históricamente, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva 3Ys.